Este video es promocionado por mi curso de finanzas personales que ya solamente por 6 días hasta el final de enero de 2023 tiene 40% de descuento utilizando el cupón 2023. Mi curso de finanzas personales cubre todo lo que debieron enseñarnos sobre finanzas en la escuela, desde las matemáticas básicas, crear un presupuesto, hasta planear tu retiro y generar nuevas fuentes de ingreso. Puedes revisar el temario completo e inscribirte en el enlace que está ahí abajo en la descripción. Los CETES son una herramienta de inversión tremendamente popular en México. No solo porque prácticamente cualquier persona puede invertir en ellos por su bajo riesgo, sino porque también nos permite invertir desde solamente 100 pesos y lo que es más, al momento de grabar este video pagan hasta 11% de rendimiento anual. En esta guía completa vamos a hablar sobre todo lo que debemos saber sobre CETES para decidir si nosotros también debemos invertir en ellos o no. Vamos a hablar para empezar sobre qué son los CETES y cómo pagan rendimientos. Vamos a hablar también sobre quiénes son esas personas que deben invertir en CETES, sobre si debemos esperarnos a que paguen un poco más de rendimiento, a ese 11% que en este momento ya están pagando. Vamos a ver también un tutorial completo de cómo invertir a través de cetesdirecto.com y su aplicación, así como los impuestos que se deben de pagar sobre esta inversión. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca, y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera, pero sobre todo, a vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre todo lo que debemos saber sobre CETES para decidir si es una buena opción de inversión para nosotros o no. Y lo primero de lo que debemos de hablar es de qué son los CETES y cómo nos pagan rendimientos. Los CETES son certificados de tesorería emitidos por el gobierno federal en México, que son emitidos precisamente para que el gobierno fondee sus operaciones. Pide prestado dinero a inversionistas, que podemos ser tú o yo, y ya el gobierno utiliza ese dinero para fondear sus proyectos. Cada uno de los CETES vale 10 pesos, pero estos se venden a un precio de descuento. Es decir, si vamos a comprar CETES a un año y ese CETE nos va a pagar 10% de rendimiento, lo que tenemos que hacer es considerar que los 10 pesos que vale el CETE ya incluyen ese rendimiento. Entonces, para saber a cuánto dinero vamos a tener que comprar ese CETE, hay que dividir 10 entre 1.1, que es 110%. 100 más el 10% de rendimiento, que nos da 9 pesos con 9 centavos. Nosotros entonces hoy en este ejemplo podríamos comprar un CETE a 9 pesos con 9 centavos y dentro de un año recibiríamos los 10 pesos completos que vale el CETE. Así es como nos genera rendimientos. Hay que considerar sin embargo también que los CETES se emiten a diferentes plazos. Los hay a 28 días, a 3 meses, 6 meses, un año y recientemente también a 2 años. Pero siempre la tasa de rendimiento que pagan está expresada de forma anual. Eso quiere decir que si yo compro un CETE a 28 días que dice que me va a pagar 10% de rendimiento anual, ese 10% es anual, no lo que me va a pagar 28 días después. Lo que yo tendría que hacer entonces para saber cuánto me va a pagar es dividir ese 10% anual, como siempre está expresado, entre 365 días y multiplicarlo por los 28 días, que es el plazo más corto de CETES, pero de nuevo también los hay 3, 6, 12, 24 meses, para ya saber qué rendimiento yo obtendría al final de este periodo. En este ejemplo de CETES a 28 días que pagan 10%, obtendría un 0.83% al final de esos 28 días. Así es entonces como los CETES generan rendimientos, y un poco sobre qué son los CETES. Una cosa muy importante a considerar es que, como mencionaba, estos CETES son emitidos por el gobierno federal, entonces es el gobierno federal en México que respalda a este préstamo que le estamos dando al gobierno federal. Lo que quiere decir que este tipo de inversión es la más segura que podemos hacer dentro de México. Una inversión en pagarés de banco, por ejemplo, tiene más riesgo que solamente los CETES. Por supuesto, una inversión prestándole dinero a personas tiene muchísimo más riesgo que prestarle a un banco o prestarle al gobierno. Con esta información, ahora ya podríamos contestar la siguiente pregunta de esta guía completa, que es ¿quiénes son aquellas personas que deben de invertir en ellos, en estos CETES? Y esencialmente hay dos tipos de personas o dos situaciones en las que las personas podríamos decidir si invertir en CETES o no. La primera de ellas es cuando estamos ahorrando a corto plazo, a menos de 2 años. Invertir nuestro dinero que está siendo ahorrado a menos de 2 años en CETES es una fenomenal opción, porque no solamente estamos generando rendimientos que quizás nos ayude a enfrentar a la inflación, sabemos que el dinero va perdiendo valor conforme pasa el tiempo, sino que además lo estamos haciendo en un instrumento tremendamente seguro.
No sería lo mismo en el corto plazo invertir en acciones que no sabemos cómo se van a comportar que invertir en CETES. En el corto plazo sabemos que mi dinero en CETES ahí va a seguir y va a crecer un poco. En cambio, si yo invirtiera en acciones, ¿qué tal si dentro de un mes bajaron y ahora tengo menos dinero y ya no tengo suficiente dinero para enfrentar mis gastos? Entonces, en el corto plazo, CETES es una excelente opción. El otro escenario en el que CETES es una excelente opción es cuando somos inversionistas primerizos. Independientemente del tiempo, quizás incluso podemos invertir varias décadas, pero somos primerizos y tenemos miedo de lo que pueda pasar si invertimos en bienes raíces o acciones, o apenas estoy conociendo sobre las opciones, apenas estoy formando el hábito, pero quiero ya empezar. CETES es una excelente opción para empezar. Me puede ayudar a empezar a crear el hábito de invertir cada quincena o cada mes. Siento que ya estoy invirtiendo, me considero ya un inversionista porque mi dinero está ahí creciendo, al mismo tiempo de que no estoy tomando mucho riesgo, entonces me puede dar paz mental y poco a poco empezar a tomar cada vez más riesgo. Quizás en lo que creo mi plan de inversión que ya contemple otras cosas, puedo empezar con CETES y empezar a hacer que mi dinero crezca y no se mantenga estático. Ojo, que cuando estamos invirtiendo en el largo plazo, CETES ya no es una excelente opción. Más bien, justo lo que debemos de buscar es poco a poco ir agregando riesgo. ¿Por qué? Porque los CETES, siendo la opción más segura de inversión dentro de México, también en el largo plazo tenderán a ser la opción que menos crecimiento tenga. Cuando se trata de inversiones, el riesgo va muy de la mano con el potencial crecimiento. Entre mayor riesgo tomemos, mayor el potencial crecimiento. Si CETES es el menor riesgo que podemos tomar, tenderá a ser el de menor crecimiento que podamos generar. Te voy a dejar aquí en las tarjetas un video que hice hace un par de semanas sobre cómo es que puedes crear ese plan de inversión completo, que ya empieza a contemplar otras cosas como bienes raíces o acciones, pero mientras tanto CETES es una excelente opción para empezar a crear ese hábito de invertir. Y una pregunta con la que me he topado muchas veces en los comentarios de los videos, incluso en Twitter, es si no me convendría más bien esperar a mejores rendimientos. Después de todo, el rendimiento que paga CETES ha estado subiendo bastante en los últimos meses. Déjame mostrarte, por ejemplo, acá en una página que yo mismo creé, que se llama inflacion.com.mx, como justamente el rendimiento de los CETES ha estado subiendo de forma bastante acelerada. Apenas en septiembre de 2021 pagaban por ahí del 4.3%. Hoy, como decía, ya pagan casi 11%. Esto es a 28 días. Hay opciones a mayores plazos que pagan aún más. Entonces podríamos pensar, ¿no me conviene mejor esperar a que paguen cada vez más si justamente han estado subiendo las tasas? Es una pregunta bastante válida y bastante racional, pero la respuesta es no. Para empezar, porque no sabemos si se van a seguir comportando así las tasas, va a llegar un momento en el que ya no van a seguir subiendo y no sabemos cuándo va a llegar ese momento, pero más importante aún, es mejor, por ejemplo, invertir 3 meses a 10% de rendimiento anual que solamente 2 meses a 10.5%. Imagina que en este momento justo están pagando 10% los CETES a 3 meses, pero crees que van a subir. Entonces te esperas al siguiente mes y efectivamente sube y ahora te van a pagar 10.5%, pero ahora solo vas a invertir 2 meses en lugar de 3. Hubieras generado más rendimiento con el 10% a 3 meses que el 10.5% solo durante 2 meses. Entonces la tasa que en este momento pague CETES, o la tasa potencial que podría pagar en el futuro, o la tendencia de tasas que podríamos encontrar de nuevo en inflacion.com.mx, no debe de influenciar cuándo debemos de invertir en CETES o no. Lo único que debemos de contemplar es lo que nosotros podemos controlar. La tasa no la podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es saber cuánto tiempo queremos ahorrar y cuándo tenemos el dinero. Si el dinero lo tengo hoy y lo voy a necesitar dentro de un año, bueno, hoy lo invierto a un año, quizás comprando justamente CETES a un año. Empezar a intentar predecir cómo se moverán las tasas en el futuro simplemente nos quita tiempo y posiblemente incluso nos quite rendimientos. Hasta este momento entonces ya contestamos qué son los CETES y cómo pagan rendimientos, quiénes son las personas que deben invertir en ellos y si debemos esperarnos o no a mejores rendimientos en el futuro. Lo que sigue es ver cómo es que podemos invertir en esos CETES. Y la mejor forma de invertir en CETES dentro de México, de hecho, es a través de cetesdirecto.com. Nota que bancos o casas de bolsa también podrían ofrecernos CETES, pero muchas veces esos bancos o esas casas de bolsa nos van a cobrar comisiones. Entonces, hacerlo directamente desde CETES Directo nos puede ahorrar esas comisiones y son exactamente la misma herramienta. Para poder invertir en CETES, lo primero que tendremos que hacer es venir a cetesdirecto.com y abrir nuestra cuenta.
Vamos a tener, por supuesto, que introducir información básica de nosotros, nombre, correo electrónico, una contraseña, seguido por algunos datos personales. Y bien importante, vamos a tener que tener una cuenta de banco. Esa cuenta de banco la vamos a asociar a nuestra cuenta de CETES Directo y solamente desde esa cuenta de banco es que podremos transferir a nuestra cuenta de CETES. Vamos a ver también en un minuto cómo es que podemos empezar a invertir y cómo es que podemos retirar dinero desde la cuenta de CETES Directo. De lo primero que debes de tener en cuenta con una cuenta nueva de CETES Directo es que existe un límite de 3,000 UDIs, actualmente por ahí de 23,000 pesos, de cuánto podemos depositar al mes. Ese límite se puede eliminar fácilmente subiendo nuestra e-firma, pero sí hay que tenerlo en cuenta. De cualquier forma, una vez que tengamos la cuenta lista, podemos dirigirnos a la sección de invertir para hacer nuestras primeras inversiones. Nota que CETES no es la única opción, tenemos bonos, que son similares a CETES pero a plazos más largos, hasta 30 años por ejemplo, UDI bonos similares a bonos pero protegidos de la inflación. Algunos bonos del IPAF e incluso un fondo de inversión no son el tema de este video, pero justo podemos seleccionar CETES y de nuevo encontrarlos a diferentes plazos. También podemos encontrar el rendimiento que nos van a pagar. Recordando que este rendimiento está en términos anualizados. Cualquier opción de aquí que elijamos, nosotros deberemos de introducir cuánto dinero queremos comprar. Y tenemos dos opciones para hacer la compra. Uno a través de Bondía, que es en caso de que ya tengamos dinero disponible en la cuenta de CETES. Y el que más probablemente utilicemos, envío de recursos. El envío de recursos precisamente va a requerir que nosotros hagamos una transferencia a través de SPAY desde la cuenta de banco que, recuerda, ya habremos asociado a nuestra cuenta de CETES Directo hacia, nuestra cuenta de CETES Directo. De hecho, del lado izquierdo vas a poder encontrar la clave de tu cuenta de CETES Directo, que es una cuenta de Nacional Financiera. Digamos entonces que yo quiero invertir 100 pesos. Tendría yo que entonces, como dice aquí en este ejemplo, antes del 31 de enero y antes de las 4:30 p.m., transferir esos 100 pesos desde mi cuenta de banco ya asociada a esta cuenta que es mi cuenta de CETES Directo. Algo bien importante, nosotros aquí tenemos la opción de reinvertir al vencimiento. Eso quiere decir que cuando venza el plazo de estos CETES, es decir, 28 días después de la fecha de compra, ese dinero más el rendimiento se vuelve a invertir en el mismo plazo, CETES a 28 días. O si estoy comprando CETES a otro plazo, a ese plazo. Si nosotros decimos que queremos reinvertir, entonces estamos aprovechando el interés compuesto. Esa octava maravilla del mundo que hace que nuestro dinero crezca cada vez más rápido. Porque la siguiente vez, no solamente son los 100 pesos originales los que se invierten, sino también los rendimientos que he generado. Claro, si yo necesito ese dinero dentro de un mes, le pondría que no quiero reinvertir. Y fácilmente lo podré retirar a mi cuenta de banco, como lo veremos en un segundo. Antes, sin embargo, de ver cómo retirar dinero, que obviamente es desde la opción de retirar, quiero presentarte también esta opción de ahorro recurrente, que nos permite automatizar nuestro ahorro e incluso nos muestra algunos objetivos que podríamos tener. Por ejemplo, juntar un fondo de emergencias. Todos estos funcionan prácticamente de forma idéntica, solamente es establecer algún reto específico, pero vamos a ver cómo lo haríamos con el ahorro recurrente normal de CETES. Lo que podemos hacer aquí es activar este ahorro recurrente, decir cada cuándo queremos ahorrar, por ejemplo, cada quincena, y decirle cuánto queremos ahorrar, por ejemplo, 1,000 pesos. También decidir si queremos reinvertir al vencimiento o no, pero lo que va a suceder en este caso es que automáticamente ese dinero que yo estoy diciendo se va a cargar a mi cuenta de banco asociada. Si yo tengo un objetivo, por ejemplo, juntar para mi fondo de emergencias o juntar para X compra, puedo automatizar todo desde aquí y ya no ni siquiera tener que acordarme de eso. Esta es una herramienta fenomenal. Pero cualquiera de estas dos opciones que hayamos utilizado para invertir, eventualmente seguramente querremos retirar nuestro dinero. Nosotros entonces aquí veremos la lista completa de instrumentos que tenemos. Simplemente tendremos que decidir cuáles son los CETES que queremos vender. Ahora aquí comúnmente la mejor opción es que nuestro dinero ya esté en una cosa que se llama Bondía. Es un fondo de inversión de liquidez diaria, a donde se va el dinero que ya no se está reinvirtiendo. Por ejemplo, si yo invertí en CETES a 28 días y le puse que no se reinvirtiera al vencimiento porque necesito ese dinero, al vencimiento ya no se compran CETES, sino que se va a Bondía. Y desde Bondía, desde aquí, desde retirar, lo puedo retirar inmediatamente. Ese es el escenario ideal, en el que ya pasó el tiempo que yo había predefinido y entonces tengo el dinero disponible de forma inmediata. Pero también podría ser
que, no sé, me surgió un gasto inesperado y necesito retirar de forma anticipada. Lo podemos hacer, pero ya no recibiríamos el rendimiento. Por ejemplo, que yo haya comprado CETES a 3 meses y un mes después necesito de ese dinero. Lo puedo vender desde la opción de retirar. Tardará unos días en estar disponible, pero lo puedo hacer. Sin embargo, ya no obtendré nada de rendimiento. Ni siquiera lo de ese mes, entonces por eso decía que eso no es lo ideal, porque mi dinero ya no creció. Idealmente espero a que venza el plazo, recibo mi rendimiento, lo veo en buen día y lo retiro de forma inmediata. Todo esto, por cierto, también lo tengo disponible desde la aplicación que podemos descargar tanto en nuestros iPhones como en nuestros Androids. Desde aquí tenemos tanto la opción de iniciar sesión como abrir nuestra cuenta directamente desde la aplicación. Si ya teníamos la cuenta creada desde la computadora, bueno, aquí simplemente iniciamos sesión. Y nosotros hasta abajo tenemos justamente las mismas opciones que acabamos de ver acá. La opción de invertir, donde de nuevo tenemos las mismas opciones, tenemos prácticamente la misma interfaz, decidimos cuánto queremos invertir, si queremos remitir al vencimiento, si es envío de recursos o si es bondía. En la parte superior derecha tenemos de regreso a la página principal, tenemos el ahorro recurrente, que también tenemos unos retos, fondo de emergencia, el ahorro recurrente normal que podemos activar, así como la opción de retirar nuestros recursos. Personalmente, sin embargo, la aplicación no la uso mucho porque tiene varios problemas. En mi caso, tarda mucho en cargar, se crashea de pronto, no sé si solo sea yo, pero me acomodo muchísimo más de todos modos desde la computadora. De cualquier forma, la aplicación está ahí disponible por si en algún momento tenemos que hacerlo y no tenemos la computadora a la mano. En fin, así es como nosotros podemos invertir directamente desde cetesdirecto.com, valga la redundancia. Finalmente, de lo que debemos hablar también es de los impuestos que debemos de pagar. Porque, por supuesto que debemos de pagar ISR sobre los intereses que esta inversión nos genera, así como debemos de pagar ISR por todo otro ingreso que nosotros generemos. Ahora, de nuestra inversión en CETES Directo, así como de inversiones en otros instrumentos que generan intereses dentro de México, ya se nos genera una retención por concepto de impuestos sobre la renta. Esa retención varía año con año. En 2022 fue de 0.08%, en 2023 subió a 0.15% sobre nuestro capital, el dinero que tengamos dentro de la cuenta, en este caso CETES Directo. Eso quiere decir que si tenemos 10,000 pesos dentro de CETES Directo, se nos hace una retención de 15 pesos por concepto de ISR. Sin embargo, esos 15 pesos no son el ISR que debemos de pagar, son simplemente una retención. El ISR que debemos de pagar se calcula hasta que hacemos la declaración anual del siguiente año. Para los intereses que generemos en 2023, se calcula hasta que hagamos la declaración por ahí de abril de 2024. Ahorita en abril de 2023 haremos la declaración de los intereses que generamos en 2022. Ahora, bien importante, los impuestos que debemos de pagar son sobre el rendimiento real que hayamos generado. Es decir, el rendimiento que generamos menos la inflación. El año pasado, 2022, los CETES generaban la mayor parte del tiempo menos que la inflación. Lo que quiere decir que para la mayoría de los inversionistas, la inversión en CETES no creció más allá que la inflación. Quizás creció 7% cuando la inflación fue de 7.82%. Eso quiere decir que a pesar de que el dinero creció, no creció tanto como la inflación, entonces no hay rendimiento real, porque la inflación fue superior, entonces no se paga ISR. Todo lo que se retuvo de nuevo en 2022, ese 0.08%, se tiene que regresar al inversionista en su declaración anual. Así en 2023, quizás generemos más que la inflación. Si generamos más que la inflación, genial. Sobre esa diferencia que hayamos generado por encima de la inflación, debemos de pagar ISR. Si lo que nos retuvieron es más de lo que debemos de pagar, nos deben de regresar la diferencia. Si es menos de lo que debemos de pagar, tenemos que pagar la diferencia. Pero entonces esa retención no se debe de restar siempre a nuestros rendimientos, como a veces podemos confundirlo. Es simplemente provisional, en lo que el siguiente año ya podemos calcular realmente cuánto es lo que debemos de pagar. Con toda esta información sobre CETES, creo que ya tienes todo lo necesario para decidir si tú debes de invertir en ellos o no. Y una vez que decidas si hacerlo, cómo es que lo debes de hacer, e incluso los impuestos que eventualmente deberías de pagar o cómo deberías de pagarlos. Espero, como siempre, que este video te haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.